En la cabina de Ondas de la Montaña, gente que maneja muy bien la opinión. Punto de vista. Punto de vista. Los comentarios, las opiniones y análisis con la gracia que tiene la política. Punto de vista. Dirige Rubén Darío Benjumea. Punto de vista. Decimos todo. Saludamos a toda nuestra audiencia en Medellín, en Antioquia, y a todos los que nos leen cada 8 días, los días martes, a través de www.puntodevistardb.com. Este es el programa número 80 para hoy sábado 23 de agosto del año 2014. Saludamos hoy a los integrantes de la mesa de trabajo. Tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar hoy de movilidad y todo esto en marco del análisis del plan de ordenamiento territorial que por estos días está disque socializando la administración y el consejo de la ciudad. El primer invitado que tenemos en la mesa de hoy es el doctor Iván Darío Restrepo Rojas. Él es el presidente de la Corporación de Transportadores de Antioquia, Cotransa. Doctor Iván Darío, gracias por estar con nosotros para analizar este tema. No, gracias a ustedes periodistas y a los amables oyentes por la invitación. Esperamos que sirva de punto de vista para reflexionar y para ampliar la discusión sobre este importante tema que es el transporte público colectivo y la movilidad en la ciudad, que tiene tantas dificultades en la actualidad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo les fue esta semana, señores? Interesante ver al doctor Santos de profesor, ¿no? Muy particular la imagen, y ahí está los 4 años que se vienen para la educación en Colombia, una política de pantalla, de imagen, de vender lo que realmente no pasa en la educación en Colombia. Mi mamá esta mañana estaba feliz porque Santos había dictado una clase de matemática, y yo le decía: Meji, usted es profesora, ¿cómo le ocurre? Pues ¿a quién le va mal en una sola clase? Métase 8 meses allá con los muchachos, evalúe, prepare clases, etcétera, etcétera, a ver si la cosa es tan fácil. En fin, pero bueno, de resto planillas. Todo interesante. Sí, no, y joda con los rectores y los coordinadores que la calidad, que no sé qué, que no sé qué otras, en fin. Y vigilen los descansos. ¿Verdad? En fin, doctor Iván, uno no sé, por lo menos yo no había alcanzado a visualizar cómo el POT impacta a los transportadores, más allá de las terminales de buses, de los parqueaderos, de los lavaderos. ¿Cómo más impacta el POT a los transportadores de la ciudad? Pues es que el POT trabaja en la parte física de la ciudad, en si el suelo es en concreto, si el suelo es en edificios de muchísimos pisos que densifican la población, o si el uso del suelo es más verde en determinadas situaciones, ¿no? Las definiciones del POT tienen un impacto tremendo porque mediáticamente se habla que al transporte público colectivo se le está otorgando condiciones físicas mejores, y no es cierto. El transporte público colectivo pues cada vez tiene que compartir más las vías que tienen que ver con el POT, la infraestructura en sí, con particulares, con motos, y las velocidades se han bajado muchísimo. Entonces, cuando una ciudad tiene velocidades muy bajas, los tiempos de viaje del ciudadano se vuelven mucho mayores. Las velocidades de nosotros en muchas horas y en determinados sectores llegan a menos de 6 o 7 kilómetros por hora, que es casi lo que haría un caminante rápido a pie, y eso pues implica grandes pérdidas. El colombiano publicó que se habla de 76 millones de horas hombres perdidas en las congestiones. Entonces es de mucho impacto mirar que realmente sí se le entregue, no al transporte público colectivo, porque la gente piensa que lo está entregando es a las busetas o a los buses, sino a los ciudadanos que utilizan estos servicios, mejores condiciones de infraestructura y más organización y más movilidad. Y eso en el POT yo no lo veo claro.
Iván, pero esto no va, discúlpeme Rubén, esto no va muy ligado con esta nueva oferta del transporte masivo, del Metroplus, del tren, que de una u otra manera está organizando de manera diferente el transporte público colectivo aquí en la ciudad. Esa es la idea, hablan de invertir la pirámide. Invertir la pirámide es que colocan de primero las inversiones para el transporte masivo de mediana capacidad, que así se denominan los Metroplus en el país, y los cables y los tranvías, los transportes masivos, pero ellos no están llegando ni están satisfaciendo en el país las necesidades de la gran masa de ciudadanos que no pueden comprar un vehículo particular. Pues el mero caso de Medellín, para circunscribirnos a él, es que ya salió, a partir de enero está trabajando a plena marcha el tan esperado Metroplus, que llevábamos 14 años esperándolo. Desde la alcaldía del doctor Luis Pérez se programó y acabó de terminar su implementación. Fajardo lo retrasó. Sí, y que la terminan de implementar, digo yo, porque el 22 de diciembre vinieron los primeros articulados y trabajaron en la troncal, 20 articulados del 2011, y terminó de implementarse y sacar todas las rutas alimentadoras en este diciembre y enero de este año, en diciembre del 2013. Y nosotros en transporte público colectivo, en los buses y las busetas, 670 buses y busetas que habían en esos sectores, movilizábamos diariamente 203.550 pasajeros y el sistema bajó a 128.000. O sea que 128.000 pasajeros día. O sea que es una rebaja de 75.000 pasajeros que se están yendo en otros medios. Y hay que tener en cuenta que no eran 203.000 ciudadanos los que movilizamos. Ese es otro malabarismo del lenguaje que se hace con las cifras que a veces del metro, la Secretaría de Movilidad. Recuerden que cada ciudadano normalmente hace entre 2.4 y 2.5 viajes promedio día. Entonces, cuando hablamos de 200.000 pasajeros, estamos hablando de 80.000 ciudadanos que bajan de su casa al trabajo o al estudio o a la actividad comercial o a la recreación, y que regresan como mínimo 2 viajes, ¿cierto? Porque no duermen en la calle. Y en promedio son 2.5, 203.000 pasajeros que movilizamos nosotros, eran unos 80.000 ciudadanos movilizados en transporte público, y se rebajó a cerca de 50.000. O sea que 30.000 ciudadanos están utilizando otros medios de transporte menos cívicos, porque yo llamo que el que utiliza una buseta o un bus o inclusive un transporte masivo es un ciudadano más cívico, porque está contaminando menos, está utilizando menos la calzada, la vía pública. Es obvio que 30 o 40 personas en una buseta pues están haciendo más ciudad, más civilidad que el que se va en su particular o en su vehículo de alta gama individualmente con aire acondicionado y ocupa más o menos unos 8 o 10 metros de calzada con las separaciones. Enseguida me parece, eso es lo que usted acaba de decir, doctor Iván Darío, me parece muy importante que lo hablemos, porque esa posición también la quiere la administración, así nos demoremos medio día para ir al centro, quiere que montemos en buseta, en bicicleta, en bejuco, en metrocable para ir al centro de la ciudad. Pues eso que me parece importante. Así debe ser, creo yo. Pero es que eso termina siendo Permítame una cosa, doctor Iván Darío, para continuar, cuéntenos qué es la Cooperativa de Transportadores de Antioquia y usted a quién representa, para saber con quién estamos hablando. La Corporación de Transportadores de Antioquia, que es un gremio, el de más antigüedad en la ciudad, tiene 40 años fue fundado en 1974 por 6 o 7 empresas de transporte de la época, entre otras Flota La Milagrosa, Santra, Conatra, Conducciones La América. En la actualidad representa 12 empresas de transporte de Medellín y representa unos 1.450 vehículos de transporte público colectivo entre buses, busetas y microbuses que prestan el servicio en el Valle de la Aburrá. Empresas que prestan en el norte del Valle de la Aburrá, en Girardota, en Bello y en Medellín, y empresas que prestan en el sur, en Envigado, en Sabaneta y en sectores de estos municipios. 1.450 de unos 6.000 vehículos, 6.200 que operan en estos momentos en el Valle de la Aburrá. ¿Está muy golpeado el sector transporte en la ciudad en este momento, a nivel económico? Muy golpeado en el sentido de que la congestión y la baja velocidad
hace pues que los costos de transporte se incrementen muchísimo. En materia de combustible, el conductor pues ya no realiza los mismos viajes que realizaba antes en la jornada, entonces pero es un golpe no solamente al transporte público colectivo, es a toda la economía. La ciudad se volvió una ciudad que nosotros teníamos los viajes que hace 10 años duraban 25, 30 minutos ir de un barrio al centro. En estos momentos hay horas que demoran hasta 55 y 60 minutos, un 80% más. Iván Darío, el problema es de vías, de capacidad, de cantidad de vehículos. Usted lo decía ahora, de un poquito de insolidaridad de los ciudadanos que se van en un carro solos para el centro a ocupar parqueaderos, a ocupar vías, a contaminar. ¿De qué es el problema realmente? Yo pienso que ordenados todos cabemos. Lo que pasa es que el que debe ordenar es el Estado. El que debe ordenar es el Estado y no hay claridad en el ordenamiento y no hay claridad en las inversiones. En este plan de ordenamiento territorial usted no ve coherente lo que se pretende, que el ciudadano se vaya en transportes públicos colectivos o transportes masivos, con lo que se realiza. ¿Cómo es posible que para llegarle a 50.000 ciudadanos, qué es lo que le está llegando el Metroplus, para que puedan hacer 125.000 viajes y bajar al centro y volver a subir, nos demoremos 14 años? Y todavía no hemos terminado. Todavía no hemos terminado esos 12 kilómetros de troncal y las estaciones, ni los patios. Y fueron 14 años de diseño, de gasto de estudios multimillonarios, de muchísimas cosas. Entonces es improbable decirle a los ciudadanos del Valle de la Aburrá, que son 3.600.000 la ciudad-región, de que se pongan a esperar que les van a resolver el problema si en 14 años solamente le hemos llegado a 50 ciudadanos, a 50.000 ciudadanos con el Metroplus. Y entonces si se demoran otros 14 años, ¿qué hace la gente? Para hacer otros 12 kilómetros se demoran otros 14 años que no están muy programados. Estos ya estaban programados desde el programa de gobierno del doctor Luis Pérez. Entonces, ¿qué hace la gente? Se monta en moto. Y la motocicleta no es tan buen sistema de transporte porque genera y enluta muchos hogares antioqueños, porque la moto va contra todo lo que es civismo en el mundo. En el mundo el mayor índice de civismo en la movilidad y en la circulación es respetar los turnos, hacer fila. Y un motociclista nunca, la mayoría, el 90% de los motociclistas no hacen fila. Claro que sí. Transitan entre... Iván Darío, Luis Pérez, usted lo ha mencionado porque planeó de una u otra manera y se vinculó muy activamente a esto. Había creado el anillo del centro. Yo recuerdo que fue Juan Gómez. ¿Fue Juan Gómez? Sí. Ah, bueno, gracias por la corrección. Habían cerrado cuadrante, creo que habían cerrado la entrada de carros particulares al centro de la ciudad, a cierto sector del centro. No entraban sino en compañía, cuando iban acompañados. Sí. Los taxis no podían entrar vacíos, sino que el que llegaba tenía que llegar lleno. En fin, eso podría contribuir de una u otra manera a que ciertos sectores de la ciudad se descongestionaran un poco. Sí, es decir, educarnos a la brava. Sí, pero yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que al ciudadano hay que convocarlo y hay que darle más a las empresas de transporte público colectivo, pero no para ellas, sino para los ciudadanos. Cuando usted a una empresa de transporte público no le da buenos paraderos en el centro, ¿qué está diciendo? Los 40 o 50 personas que van en ese bus que caminen. En cambio, el que va en particular o va en transporte individual como el taxi, pues puede llegar a cuantos paraderos quiere en el centro y descargar. Entonces, si usted le dice a una empresa de buses, su paradero es en tal parte no más, y permite que el vehículo particular y el taxi o la moto lleguen a cualquier parte a descargar puerta a puerta, nunca el usuario pues va a dejar de buscar la manera de llegar a un sitio más cercano, más con la inseguridad. Por ejemplo, usted le dice a un ciudadano del poblado que se baje en San Juan o que se baje en Los Huesos y no le garantiza la seguridad, ni la iluminación, ni las condiciones. Cuando va para la parrilla estudiantil, el sector del Palo y de Girardot, ese ciudadano no se va a bajar, más bien se traslada a otro centro educativo en otra zona que brinde la seguridad. Y eso es lo que no es coherente, que se dice que se está buscando y propendiendo por facilitarle las condiciones de llegada en buseta a los ciudadanos, pero la realidad es que no, se les restringe. Por ejemplo, a veces los anillos no los hacían para los particulares, sino que los hacían para los buses. Entonces, ¿qué pasa con la gente cuando no puede llegar a un sitio seguro?
pues compra una moto o compra un particular que lo lleve. Ahora se pueden conseguir particulares de 4 o 5 millones de pesos de segunda, y usted llegaría al sitio adecuado evitando riesgos a la integridad y al patrimonio, como son los atracos frecuentes o los riesgos que hay. No, y hay un factor que me imagino tocaremos más adelante, Rubén, que es el factor informal, la forma en que están pululando los informales, que están cubriendo gran cantidad de necesidades de los usuarios, que ya no están atendiendo los buses. Hablo específicamente del sector de Manrique, del sector de Belén, donde salieron una cantidad de buses impresionantes por los alimentadores, que usted lo ha mencionado, no son suficientes. Me imagino que tocaremos ese temita más adelante, Rubén, ¿o no? Completamente, pero mira, hay una cosa que me parece también, para que vamos de la formalidad a la informalidad, y a mí me queda como un bache precisamente hablar del servicio y negocio del transporte, porque también es un negocio. O sea, también hay que analizar quiénes son los propietarios de las grandes empresas de transporte, cómo han conformado sus capitales, cómo se mueven, por qué no han querido, han sido reacios en generar una total integración al metro. En fin, todo lo que hemos analizado, Iván, porque yo a usted lo conozco desde la alcaldía de Juan Gómez, cuando yo empecé a trabajar. O sea, y yo no veo que en más de 18 años, César, esto haya cambiado. Por el contrario, sigue igual, más el metro, más Metro Plus, más las rutas integradoras, más, y con el mismo problema. Pero yo tengo que en estos días he intentado reflexionar, yo lo hago poco, pero de vez en cuando intento hacerlo, y ¿dónde queda la responsabilidad del Estado? O sea, el Estado sale a regular. Pero es que la responsabilidad es absoluta del Estado. Pues eso sí. Pero permítame, ¿sí? Sí, bien pueda, obviamente, señor, que la bien responsabilidad es del Estado, ¿cierto? Absolutamente. Claro, pero la responsabilidad con todos, no con algunos. Claro, es otra cosa, que es para donde yo voy, y me van a entender. Yo no entiendo cómo el Estado sale a regular no solamente al propietario del vehículo, sino quiere regular a los transportadores, al propietario del vehículo particular y al peatón también, ¿cierto? Al usuario también. Y yo no veo que hagan algo por regular, por decir algo, la venta de vehículos particulares en la ciudad, cuando tienen topes de vender mínimo 300.000 carros al año en la ciudad. Una sola concesionaria. Se supone que el pico y placa es una forma de desmotivación, claro, el costo de los parqueaderos, claro, es una forma de desmotivar. Claro, pero igual el costo de los parqueaderos, igual el pico y placa, usted sigue viendo carros nuevos cada semana en la ciudad para una malla vial que sigue siendo la misma. Rubén, pero mire, Iván lo planteaba ahora y creo que ese punto es bien interesante, y es la motivación y la educación ciudadana, porque es que no tiene sentido que usted, para andar 10 kilómetros, que es lo que más anda uno en Medellín, es que Medellín es una alcancía, Medellín, hombre, planteémoslo de pronto en Bogotá o en las grandes ciudades del mundo, donde un desplazamiento son kilómetros y kilómetros. Usted, para ir del sector donde usted vive al centro, no recorre más de 15 kilómetros, se lo garantizo, y tiene que ir en su carro, solo, consumiendo aire, aguantándose el taco, madreando al chupa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el bucero atravesado. Y yo le hago una pregunta, ¿y por qué no? Pues por lo que usted acaba de decir, Rubén, porque es que en esta ciudad no cabemos, claro. Es que esto es una tómbola, hermano, esto es una alcancía rodeada de montaña, aquí no hay dónde hacer más vías. Si usted aquí va a hacer una vía en la avenida Oriental, tiene que tumbar, no sé, las pirámides de Fajardo. No, pero es que las pirámides de Fajardo son un asunto de 3 metros. Y eso no le da a usted calzada para un carro. Usted, para ampliar la avenida Oriental, tiene que tumbar por lo menos la iglesia de San José. En un mercado tan salvaje, doctor Iván, como la venta de los carros, que una sola concesionaria tiene unos topes mínimos de venta al año. Sin hablar de las motos, que el mayor distribuidor que se las entregan con la cédula. No, y que el mayor distribuidor de motos en la ciudad
es una de las personas que hace parte de las juntas más importantes, incluso dentro de la administración pública. Mando de Santiago Mejía. 96% creció el parque automotor desde el 2007 hasta el 2013 en el sector motocicletas. Eso es un crecimiento exponencial que cualquier empresa desearía. No tiene presentación. Una moto. Así de sencillo. Pero, periodistas, vea, yo pienso que, primero que todo, voy a decir la razón de ser sobre un tema que tocaron ustedes de quién es el transporte público colectivo, que es el que conozco yo hace 40 años. Esta semana nos van a hacer un reconocimiento en el Club El Rodeo a la Corporación de Transportadores de Antioquia por llevar 40 años que nos hemos encontrado con el periodismo investigativo y el periodismo de opinión como ustedes en muchas partes, haciendo interlocución y juntando intereses. El transporte público colectivo es la industria más dinámica socialmente hablando. Es la industria que más ha recibido desplazados. Nosotros pues recibimos hace 40 años o 50 muchas empresas, los desplazados de la violencia bipartidista, y en las últimas 3 décadas hemos recibido los desplazados de la violencia conocida de paramilitares y guerrilla, que hay gran cantidad de gente del oriente antioqueño desplazada que se volvió primero conductor de un vehículo, después un compañero paisano le dio a librar el carro, o sea, se lo vio a crédito por cuoticas, y después ha sido inversionista en transporte. Esta es una industria de 1.3 vehículos por propietario en la ciudad. Es una industria socializada. ¿Cuál es lo que han pretendido hacer? Cuando llegan otros tipos de modelos como los de los masivos, buscan es convertir a estos propietarios en accionistas, cambiarle su bus o sus 2 buses que tienen por acciones de una empresa capitalista, donde ellos hoy o mañana no quedan con nada. ¿Por qué? Porque llega alguien que tiene mucho más capital, un 50% en efectivo, y maneja la administración de la empresa, y la mayoría de las veces los desplaza. Entonces vuelven a surgir otro desplazamiento, el que sufrieron por la violencia en el campo, y vuelven a surgir otro desplazamiento en este proceso. Ahora, ese es el transporte público colectivo, es lo que defiende la Corporación de Transportadores de Antioquia, Cotransa, un sector industrial que recibe a inversionistas, donde un alistador a veces se vuelve conductor, muchísimas veces un alistador se vuelve conductor, aprende a manejar vehículo, paga sus cursos, pasa a ser conductor, y de pronto alguien le da a librar un vehículo y él avanza y después lo repone y avanza en el proceso. Esa industria es la que defendemos nosotros, la que defiende la Corporación de Transportadores de Antioquia, Cotransa. Le parece incómoda a muchas autoridades porque es mejor a veces hablar con un gran inversionista, pero esta industria es bastante social, es una industria que pretendemos nosotros que cumpla con los requisitos. Nosotros preguntamos siempre qué ciudad quieren ustedes, nosotros estamos dispuestos a darla. Nosotros somos una industria que somos más consumidores. Por ejemplo, nos echan la culpa de los conductores, pero los conductores no los damos nosotros la licencia de conducción, los da el Estado. Eso era casi como que usted llegara de un médico a una urgencia y le tuviera que hacer un examen al médico antes de entregarle el hijo o al cirujano. No, el Estado es el que da las licencias de conducción. ¿Cómo las da? Con unas escuelas de conducción que le hacen una capacitación a los conductores, y con unos centros de reconocimiento de conductores que también le cobran a los transportadores y a los conductores por reconocerlos, y con una expedición de la licencia. Y también somos consumidores del control que debería hacer la autoridad. Si un conductor tiene 5, 6, 8 infracciones, existe un código de tránsito que dice que con 2 infracciones le debían suspender la licencia, pero aquí se volvió que más bien lo dejan que tenga 5 o 6 y le cobran, que se vuelve más alcabalero que correctivo del proceso. Entonces va pasando en la ciudad en muchas situaciones que la gente dice eso es culpa de la empresa de transporte. No, nosotros somos consumidores de servicios de control a los conductores. Nosotros no le podemos suspender una licencia a un conductor, el que ni se les pedimos, no se la podemos expedir. Lo único que podemos hacer es seleccionar el conductor, pero el Estado es el llamado a mantener ese orden. También somos consumidores de otro servicio que se inventaron, que es el CDA, Centro de Diagnóstico Automotriz. Allá todos los vehículos deben ir, y los transportadores cancelamos esos servicios. Y somos consumidores de los seguros que nos exigen, y somos consumidores del CIMID, que recoge el 10% de todas las infracciones,
para mantener una cantidad de inventario de quiénes son los infractores. Entonces, en esencia, el transporte público colectivo es una industria consumidora también del combustible. El combustible, si tiene más de 50 partes por millón de azufre, pues nos daña los motores a nosotros y genera una contaminación. Y a veces la gente dice, ay, esos buceros como son de desorganizados, que mire cómo echa humo ese carro. Y también somos consumidores de los motores y de los vehículos que nos dan. Claro, y de las partes. De las partes y del vehículo en sí. Nosotros lo compramos a una ensambladora o a un importador. Y el Ministerio de Transporte es el que lo homologa. Entonces, hay una serie de factores que no controla el transporte, sino que simplemente consume el transporte, como el restaurante. El restaurante, pues el chef organiza el plato, prepara el plato y el menú, pero no puede sino consumir los ingredientes que le suministran. Eso es lo que tenemos nosotros. Si hay fallas en esto, hay que reflexionar a quién le corresponde corregir esa falla. Como decía Winston Churchill, cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial, si cada ciudadano cumple con lo que le corresponde, Inglaterra gana la guerra. Aquí, si cada cual miramos a quién le corresponde organizar unas cosas, podemos organizarnos y volver a repetir que ordenados todos cabemos. Esa es la situación del transporte. Por ejemplo, para que un vehículo de servicio público funcione, no podemos esperar otros 14 años por organizarnos, como ha sido la demora en la construcción de este MetroPlus. Es que en 14 años solamente hemos construido 12 kilómetros y medio. Ciudad de México construyó de troncal doble más de 90 a 100 kilómetros en menos de 6 años. Y aquí construimos en 14 años 12 kilómetros y medio y no hemos terminado. Entonces, si usted se ponía a reconstruir otros 10 kilómetros, en ese tiempo van a entrar no un 96% de motos, sino un 300% de motos. Porque si a usted le dicen en la casa, no hay donde dormir, porque estamos haciendo un arreglo en el zaguán de la casa, usted se va y busca otra casa para dormir. No le pueden decir, si le dicen, hombre, en 5 días te terminamos de arreglar este zaguán, aguantate la incomodidad, es una cosa, pero si te dicen, no, dentro de un año volvió año y medio, usted tiene que ir a buscar otra casa, y es lo que ha pasado con el usuario. Como dicen que están mejorando el transporte, pero ha habido tanta corrupción a nivel de país, en eso de los sistemas de recaudos, en materia de transportes masivos de mediana capacidad, en todas las cosas, la gente no espera, y dice, yo no puedo depender que este señor sí cumpla, que va a ser un sistema de transporte muy organizado. ¿Dónde hay más informalidad en estos momentos y dónde hay más motos, más 20 motos? Donde salió, en teoría, el sistema organizado de transporte, que es el MetroPlus, con sus rutas alimentadoras en Manrique y Aranjuez, y en ese sector nororiental, en la parte oriental, sí, y en la parte de Belén. Ahí es que está la informalidad pululando. No es que nosotros no tuviéramos informalidad, y no es que nosotros no perdiéramos demanda con las motos, perdíamos un ritmo del 2% por año, pero con esto se perdió un 35% de la demanda de una vez, y se pasó a otros sistemas que son menos efectivos. Entonces, si usted mira el balance, listo, hay 128.000 pasajeros montando incómodos en el MetroPlus, porque a veces se queja mucho y ha habido azonadas y protestas de los usuarios del sector de La Cruz, de Manrique. No los publican a veces mucho en Teleantioquia, pero uno se va dando cuenta de que hay muchas protestas y hay muchas cartas de los usuarios diciendo regrésenos las busetas. Nosotros no podemos seguir esperando un bus que se demora 20 minutos. Nosotros no podemos caminar 6 o 8 cuadras en una pendiente porque hay mucha gente de movilidad reducida. Regrésenos las busetas, regrésenos el microbús que nos hizo un daño. Entonces, si se pensaba que la solución era el transporte masivo troncalizado, es de reflexionar con lo que ha pasado en la cuenca 3 y 6, porque se bajó de 203.000 usuarios en transporte colectivo. Pongámoslo como en esos programas de reality, que el transporte masivo sea Playa Alta, el transporte colectivo sea Playa Media y que el transporte individual sea Playa Baja. Entonces se pasó con 128.000 usuarios a Playa Alta, pero 75.000 cayeron a Playa Baja. Entonces, no, si usted hace el balance, para esos 75.000 pasajeros transportarse en motos y para transportarse en particulares, ¿cuántos carros se necesitan? Se necesitan más de 25.000 y motos. Entonces reemplazamos 670 buses por 25.000 motos y particulares. Si es una medida coherente con lo que se busca. Completamente ilógico. El transporte masivo de Medellín tiene tanto de largo, ese análisis tiene tanto de largo como de ancho, porque de todas formas yo creo que no se puede desconocer que dentro del desorden vial de la ciudad, pues
alguna parte de responsabilidad también le cabe a los transportadores. Sí, es decir, usted habla de que los buses pues están avalados por el ministerio y el combustible viene por Ecopetrol, pero igual también se ha alargado la vida útil de un bus, de un motor, etcétera, para contaminar. Pero bueno, ese no es el tema del programa. Pero también hay que analizar que entonces el que le hace, ¿cómo llaman? El que le organiza el motor. El diagnóstico, el CDA. No, que vuelven y le organizan el motor, ya llevado el berraco, y lo montan y lo organizan. Bueno, y llegan y le chatarrizan el vehículo y hay que una familia sin comida. Que también fue un proceso que pasó durante los últimos 10 años, chatarrizando. Yo conocí muchos casos, por ejemplo, de familias que vivían de un bus y resulta que el bus era modelo 50 y tanto y chao bus y no da para comprar otro. Eso pasó mucho en Belén. En la actualidad se exige que un vehículo que cumple 20 años sea retirado del servicio. Eso puede ser una vida elevada muy alta, pero en general el único sector del país de transporte que tiene vida útil es el de transporte público colectivo, y es lógico, y el transporte no se ha quejado de eso, inclusive participamos y apoyamos que fuera 20 años en esa época, inclusive si lo reducen a un poco más tampoco habría grandes protestas. De hecho, la exigencia ahora periodista es que cualquier vehículo que ingrese al servicio público de Medellín y de cualquier ciudad del país tiene que ser Euro 4, una norma que no la cumple ni el Transmilenio de Bogotá. Transmilenio de Bogotá está en Euro 2, y nosotros aquí para el transporte público colectivo, toda buseta que usted vea del 2012, 2013 o 2014, ahora 2015 que ya están llegando los primeros modelos, esas busetas y esos buses son Euro 4 como mínimo, que es un combustible de menos partes, que exige un combustible de menos plomo. Cero plomo y menos de 50 partes por millón de azufre. Iván, ¿qué le piden o qué análisis están haciendo los transportadores del POT? ¿Están pidiendo qué? Nosotros estamos pidiendo que sí sea coherente y que el uso de las vías sí sea no para los transportadores públicos colectivos, como lo están diciendo, porque que sea realmente para el transporte público colectivo, porque cuando las motos entran, ¿quién pierde? El vehículo que va por una troncal no pierde, el que pierde velocidad y que tiene que compartir las vías normales con el particular y con las motos y con los peatones a veces indisciplinados y las bicicletas es el transportador público colectivo. ¿Qué pedimos nosotros para nuestros usuarios? Que en el Valle de la Aburrá son 800.000 que realizan 2 millones nosotros vendemos 2 millones de pasajes diarios en el Valle de la Aburrá. ¿Qué pedimos nosotros para 800.000? Que en las vías públicas le den a esos usuarios prioridad a esos 800.000, no a la buseta. Es que la buseta pues no le duele estar parado o no estar parado, al que le duele es a los 30 pasajeros o a los 40, 50 que van en el bus, a ese el que le duele, que le den prioridad en los paraderos, que le den mejor orden, que el Estado consiga que las velocidades de esas busetas aumenten un poco más. Ahí sí creeríamos que es un Estado que está pretendiendo mejorar eso, porque si lo único que hacen es pensar en darle prioridad a 361 buses, que son los que completan el Transmilenio, el Metroplus de acá, que son los buses articulados 20, 47 padrones, y el resto de alimentadores, unos 290 alimentadores, si le dan a esos 361, pues le están beneficiando la vida a 50.000 ciudadanos que son los que lo están usando. Pero si le dan al transporte público colectivo, sería a 800.000 ciudadanos que diariamente utilizan ese servicio. Y esos son los que se están viendo afectados, y cuando se ven tan afectados por la congestión, porque tienen que caminar mucho, porque los paraderos están mal diseñados, porque los recorridos en la zona céntrica, mientras usted en particular puede entrar a cualquier parte, en taxi individual puede entrar a cualquier parte, hay muchas rutas que tienen restricciones en el centro de bus. Entonces ahí es la inconsistencia. Si usted se ve en un taxi y paga la carrera mínima, usted puede recorrer el centro y bajarse puerta a puerta donde quiera, pero si toma una buseta le dicen se quede en San Juan o se quede en tal parte. Entonces mire y verá que no hay coherencia con las políticas. Sí le están dando prelación a la buseta que lleva 30 o 40 pasajeros, al microbús que lleva 19, o le están dando prelación al taxi y al particular y a la moto. Entonces, que sean coherentes en la política del uso de las vías públicas, que no tiene que ver únicamente con construcción, porque mire que también podía ser con señalización. Hay medidas
que no requieren hacer cosas físicas, simplemente requieren un orden. Aquí han sacado 1000 buses, 670 por el Metro Plus y 325 por chatarrización, que usted contó la historia ahora en el proceso. Mal contado son 1000 buses, y van a sacar otros 400 con 435 con el tranvía de Ayacucho. Van a sacar 1.435 vehículos de la ciudad, de 4.600 buses y busetas que habían en Medellín. Y la congestión está más grande ahora, y la contaminación está más grande ahora, y los tiempos de viaje son más demorados. Cuando existían esos 4.600 buses, los tiempos de viaje eran de 25 minutos, y ahora estamos en cerca de 34 minutos promedio, habiendo personas que tienen promedio de viaje de 45 minutos, los que vienen en los extremos. Entonces, ese proceso hay que mirarlo realmente. Y yo hago un desafío: así acabaran con otros 2.000 buses, el tiempo de viaje antes aumenta y la congestión aumenta, porque la gente que va día 19 personas en un microbús, día 30 en una buseta y día 40, 50 en un bus, va a tener que irse en motos y en particulares. Entonces va a generar mucha más contaminación, va a generar mucha más congestión y va a generar mucha más inseguridad y más accidentalidad. La moto es un vehículo bastante bueno porque ocupa poco espacio vial, pero en materia de accidentalidad tiene una participación del 44% en las muertes. Y Colombia es uno de los países de más gran cantidad de muertos en accidentes de tránsito, y las motos contribuyen con un 44%. Yo estoy seguro que un padre de familia, si hubiera un transporte público colectivo que le brindaran condiciones para prestar el servicio adecuadamente en materia de vías, de velocidad, de orden, que le brindaran condiciones en materia de paraderos, de trazados de recorridos a los centros de origen y destino que quiere el usuario, no es que quiere el transportador, es que quiere el usuario. Estoy seguro que un padre de familia preferiría mucho más que su hijo se fuera en un vehículo de servicio público que lo pueda llevar en una velocidad adecuada a que se vaya en una moto, porque también ha generado muchos sistemas de mucha gente y muchas víctimas de invalidez en la moto. No seamos enemigos, porque yo tampoco soy enemigo de los vehículos, soy enemigo de los malos usos que se hacen de los vehículos en determinado momento, porque el particular, todo el mundo debía tener particular, es posible, pero en muchas ciudades del mundo se usa el particular los fines de semana, se usa para otras cosas, no se usa para los viajes de trabajo donde están muy restringidas las vías, como la zona céntrica y las zonas de alta concentración de vehículos. Aquí se usa indiscriminadamente, tan se usa para ir por un pan a la esquina, a las 3 cuadras, como se usa para ir al trabajo, como se usa para el viaje y se usa a veces también para la recreación, que es lo más normal en otros países del mundo. Iván, usted nos hablaba ahora de la responsabilidad social que han tenido las empresas de transportes. Le pregunto, ¿qué responsabilidad le cabe al desorden vial que se está viviendo en este momento a los transportadores? Pues yo pienso no a los conductores, sí, ya usted nos hizo una diferencia que me pareció supremamente válida. Sí, yo pienso que nos ha faltado mantenernos más agremiados, y es una convocatoria que yo hago desde estos micrófonos, pues Cotransa cumple 40 años, pero hay otra serie de gremios en la ciudad. Nos falta tener una convocatoria, una divulgación, pero no solamente a nosotros nos cabe esa responsabilidad, el hecho de que sea una industria democratizada. Usted sabe que todas las grandes industrias que son muy democratizadas pues tienen menos posibilidad de organizarse en la interlocución y de organizarse en los planes generales y en los proyectos generales. Por eso la importancia de los gremios. ¿Por qué razón? Porque cada propietario pues depende de su comida y la de su familia, de su vehículo, entonces a veces nos volvemos egoístas y pensamos únicamente, bueno, esta es mi comida. Es un motivo noble, ¿cierto? Porque de cuenta de esos propietarios de buses, pues hay infinidad de profesionales en la ciudad, que el transporte empezó a evolucionar, y en esta segunda generación casi todos los hijos de transportadores que vinieron desplazados son profesionales en alguna área, y aparte de eso son inversionistas en transporte, porque es una industria bendecida para hacer inversión y para trabajar y para tener un emprendimiento, porque cada bus se puede decir es un emprendimiento. Les hace falta a veces desprenderse en el colectivo del egoísmo, porque las empresas de transporte son, como su nombre lo dice, en buses público-colectivo, y a veces la gente la piensa como un taxi, el propietario a veces la piensa como un taxi, y hasta el mismo empresario,
y es muy distinto. El taxi, si usted no madruga, pues hay otros 27.000 taxis que madrugaron. En transporte público colectivo usted tiene que ser disciplinado y hacer el viaje de las 4:30, porque si no perjudica a una serie de usuarios. También el taxi, pues el uno, si no me lleva este, me lleva el otro, ¿cierto? Está sobresaturado el sector en materia de taxis, entonces no hay tanto problema, pero en materia de buses sí tenemos que ser muy responsables, pero el transporte ha avanzado mucho. Hace 10 años nosotros teníamos una edad promedio en Medellín de 19 años, de uso de los buses, y las busetas y los microbuses, y en estos momentos estamos en 9 años, o sea que ha habido una renovación, habiendo muchísimos carros de menos de 5 años de edad, muchísimos carros. Entonces sí ha avanzado mucho en combustibles, sí ha avanzado mucho en capacitación. En la Corporación de Transportadores de Antioquia, por ejemplo, lleva 18 o 20 años con una escuela de conducción, no para expedir licencias de conducción, sino para complementar a los conductores de transporte, porque también hay mucha corrupción en materia de expedición de licencias de conducción, en materia de todos los controles que se le deben hacer a los conductores. Entonces nos falta eso, nos falta no hacernos autogoles. Cuando un conductor tiene su licencia cancelada, no se puede despachar a un conductor. Cuando un conductor no cumple los requisitos o es un infractor de incidente, no se puede despachar a un conductor. Y a veces ponemos por encima el negocio del vehículo frente a la pero hemos asumido la responsabilidad. Creemos que somos los únicos que lo hemos asumido en un grado elevado, porque el Estado pues también debería modificar esas normas de control a los conductores. El Código de Tránsito salió en 1989, ley 1809 del 89, y decía que los conductores iban a ser muy buenos porque tenían escuelas de conducción, suspensiones de la licencia por 6 meses por 2 infracciones de reincidencia, y eso no se ha dado para nada. Estamos buscando 25 años, bodas de plata del Código de Tránsito, y los conductores malos, que son muy pocos, siguen. Usted los puede encontrar con 6 o 8 infracciones y llegan, y de buena fe un propietario les da trabajo porque tienen su licencia al orden del día, y uno se pregunta cómo si hay CIMIT, que es un sistema de infracciones, cómo si hay RUN, que es un registro único de tránsito nacional, cómo si la Secretaría de Movilidad tienen todos sus sistemas en medios magnéticos, cómo si hay red de internet, que este programa, por ejemplo, lo pueden hacer los usuarios por internet. Cómo no se puede saber un guarda de tránsito que un conductor tiene 6 o 7 infracciones y él sigue campante. Y eso no lo puede hacer la empresa únicamente, lo tiene que hacer el Estado, porque la empresa simplemente se limita a consumir el servicio de ese conductor que fue seleccionado, que fue controlado y que fue inspeccionado. Nosotros, ¿qué le hacemos a los conductores? Un entrenamiento. Pero un conductor que pasa un semáforo en rojo no es por falta de conocimiento. No, pues todos los conductores pues saben que un semáforo en rojo es casi una tentativa de homicidio traspasado, lo será por falta de conciencia o porque ha habido tanta impunidad en materia de los organismos de control de tránsito y transporte que él sabe que lo puede pasar y quedar impune. Eso es lo que genera a veces que haya tanto desorden social. Iván, afirmo, es costoso el transporte público colectivo en Medellín. A mí me parece que hay zonas que tienen un costo de pasaje supremamente alto. Y por ejemplo, los aumentos que se han generado en cierto tiempo corresponden al 10 y 12%, cuando el salario mínimo aumenta el 4%, y bueno, me refiero, le estoy hablando de más o menos 14 años, cuando el pasaje valía 1.000 pesos y aumentó a 1.100. Ahí aumentó el 10%, y antes había aumentado de 850 a 1.000 pesos. En fin, me parece costoso el transporte público colectivo. Sí, se habla de órdenes, y el transporte público colectivo y el masivo son costosos. Sí, claro que sí. Eso yo les voy a decir una reflexión. Un articulado a veces le echan hasta 200 pasajeros. Lo saturan tanto que le caben hasta 200 pasajeros, aunque normalmente debería ser de 160 a 180. 200 pasajeros a 1.650 pesos es un viaje en un solo recorrido de 330.000 pesos. Y piden subsidios. Y nosotros tenemos busetas de 30 pasajeros a 1.700 pesos. Son 51.000 pesos contra 331.000.
Es costoso por varios factores. Uno, política de combustibles. Cuando nosotros teníamos pasajes de 1.000 pesos, los combustibles no tenían unos incrementos que lo llevaron a que el diésel, que es el combustible que nosotros consumimos, en su mayoría, porque la tecnología está hacia ese lado. En México montar en buseta, como acá, vale 600 pesos actualmente. Sí. Y a nivel mundial no debería ser superior al 10% de lo que una familia destine a transporte. Pero entonces tenemos que reflexionar, bueno, ¿quién debía hacer las condiciones? Entonces las condiciones son de combustibles. Segundo, de velocidad comercial. No es lo mismo yo transitar a velocidades por medio de menos de 14 kilómetros que está el transporte público colectivo en estos momentos, que transitar a velocidades de 20 kilómetros por hora. Usted va a poder hacer muchos más recorridos con el mismo combustible en el día y va a tener menos situaciones. Y, por ejemplo, políticas tributarias. Aquí se le cobra a un bus aranceles, impuestos y normalmente IVAs común y corriente, cuando se debería incentivar para que se repongan vehículos menos contaminantes, más seguros y más fáciles para el usuario, y para que no haya unos incrementos tan grandes a la tarifa, porque si no siempre vamos a querer tener un transporte estilo Europa, pero con unos salarios mínimos como los de acá que no permiten esa situación. En esos transportes requerirían subsidios. Por eso, pues el transporte público colectivo, nosotros dimos, por lo menos la plata se vuelve a repartir en el estrato 2, 3 y 4, que es la gran mayoría de propietarios y conductores. Más grave es cuando esos recursos se destinan y los subsidios se destinan a grandes capitalistas que vienen e invierten, que ya hay muchos en materia de operadores de transporte masivo. Y mire lo que está pasando en Pereira, en Cali, en Bucaramanga, en Barranquilla y en Bogotá con los operadores masivos. No hay mes donde no haya 2 o 3 problemas de paros de los usuarios, de marchas, de plantones, por mal servicio de transporte masivo. No obstante que están recibiendo grandes subsidios y grandes prebendas por parte del Estado. La mera prebenda de tener una vía exclusiva para ellos. Mientras el resto de transporte público colectivo que necesitamos 800, que son para 800.000 ciudadanos, vamos compartiendo la vía con motos, taxis, particulares, de todo, con bicicletas, con carretillas, ellos van por su carril exclusivo. Y no son sino, por ejemplo, en el caso de Medellín, para 50.000 ciudadanos. Entonces, está bien que lo hagan, pero el proceso es que hay para los otros 800.000 ciudadanos que van en la buseta, que van en el bus normal. Esperar a que hagan vías otros 14 años, otros 10, otra troncal, ¿o qué? Yo recuerdo, no sé si a usted le habrá tocado, pues a Camilo con toda seguridad no, pero a César y a usted, Rubén, cuando cambiaron el sistema de transporte, que aquí era subsidiado. Eso fue más o menos en el 86, 81. Yo estaba estudiando, es que me está tirando mucho Iván. Yo estaba estudiando en el colegio, me tocaba coger bus y nos tocó el cambio, pagar de, bueno, esto ya esto es muy íntimo, pero pagar de 7.50 pesos el pasaje, que eso era el subsidiado, a 13 pesos, que era el transporte sin subsidio, que se llamaba TSS, transporte sin subsidio. Ese fue el cambio. En el Liceo Antioqueño hicimos muchos tropeles oponiéndonos a ese sistema. La Universidad de Antioquia abanderó, sin embargo, y volvemos a lo mismo, es que el transporte público, por lo menos en la ciudad de Medellín, es muy caro. No, en Colombia, porque mire que todas las tarifas del país, inclusive la de Medellín es más baja que varias del país. Y en los masivos, es lo que yo pregunto, ¿para dónde se están? Cuando se hicieron los masivos, ¿qué se buscaba? Que si usted solamente tenía un motor encendido y un solo conductor para 180 o 200 pasajeros, pues obviamente que la tarifa debería ser más barata, porque si uno en un vehículo de 30 pasajeros lleva 1.700 pesos, la gente pues en uno de 200 pasajeros pues lo podía llevar, para hacer los mismos 70, 80 mil pesos, lo podía llevar o hacer un poco más, un 40% más, pues porque es más grande, pues lo podía llevar en 1.000 pesos, pero más sin embargo salieron casi el mismo costo, casi el 50 mismo pesos costo, más barato que casi el mismo costo. O sea, el problema es una situación de cómo se plantea lo que dijeron ahora, es que esto es un negocio, porque de todas maneras nosotros, para nuestros propietarios, debemos buscar una rentabilidad justa y equitativa. Y tenemos unos factores que controlamos, que es hacer un buen mantenimiento, que es tener unas políticas internas. Por ejemplo, Santra
en los 40 años que ya nunca le ha cobrado multas a los conductores por retrasarse. No tenemos relojes. ¿Por qué no tenemos relojes? Porque en un tráfico que compartimos, donde encontramos accidentes, carros de basura, donde encontramos a alguien que le da por descargar en la mitad de la vía pública y no hay manera de pasar, cobrarle sanciones a un conductor pecuniarias por no llegar a tiempo, pues es un factor que él no controla. O estimular que mueva más pasajeros a punta de plata, eso lo eliminamos en muchas partes de las empresas, lo venimos eliminando gradualmente, que eso elimina la guerra del centavo, pero no podemos controlar que el diésel, que es un combustible de refinación más baja que la gasolina, esté ya casi igualado con la gasolina. A nivel mundial, el diésel casi siempre tiene un 50% de valor por ser antes lo llamamos ACPM, que significa aceite combustible para motores, por ser un aceite de menor refinación frente a la gasolina, era el 50%, y eso vale un 50% refinarlo frente a la gasolina. Y más sin embargo aquí está casi igual a la gasolina, pero es por un poco de impuestos. Por ejemplo, lo que el metro pueda cobrar a 1.700 pesos es porque nosotros los transportadores y todos los que tienen vehículos particulares estamos dando una sobretasa al combustible del 20%. Y esos son miles de millones de pesos que hemos dado desde el año, creo que 87 80 y pico, sí, porque el metro empezó en 1978 su diseño con la empresa EMBA, y después vino la sobretasa a los combustibles, y son muchísimo lo que se le ha dado. ¿Y a dónde se va eso? No le llega ese subsidio al usuario, porque si le llegara el subsidio al usuario, pues entonces, si nosotros con un carro de 30 pasajeros lo llevamos a 1.700 pesos, pues ese que es subsidiado pues lo debía llevar a 1.000 pesos, pero usted ve que también lo lleva a los mismos 1.700, no obstante que recibe todas las rentas del departamento, que las tienen pignoradas, y recibe toda la sobretasa del combustible, que era para distribuirla. Entonces ahí se vuelve una injusticia, porque si los subsidios y las prebendas se le dan únicamente a esos sistemas, como son tan poco en cobertura, porque por ejemplo el metro aquí decimos que mueve muchos pasajeros, pero es por los malabarismos del lenguaje. 600.000 pasajeros que mueve el metro, 300.000 son bimodales, o sea que necesitan los buses para poder llegar al metro, la ruta alimentadora. Nosotros le llamamos al metro diariamente un 50% de sus usuarios, en transporte público colectivo, en buses y busetas. Entonces el metro exclusivo no mueve sino 300.000, y 300.000 pasajeros son 120.000 ciudadanos que se sirven exclusivamente del metro sin requerir un transbordo. O sea, hay 120.000 ciudadanos de los 3.600.000 del Valle de la Aburrá que tienen metro como única modalidad exclusiva diariamente. 120.000, pero el metro lo presentan de 600.000. ¿Cómo hacen? Trabajando el lenguaje. Unas veces hablan de pasajeros día, otras veces hablan de usuarios, otras veces hablan de abordajes, y entonces si una persona se monta en un cable y se baja en el metro y después se pasa al Metro Plus, y después del Metro Plus el articulado se baja y se monta en un alimentador del Metro Plus, dicen que esos fueron 4 pasajeros que movieron, claro, cuando lo único que hicieron fue incomodar a un usuario que normalmente llegaba en un solo bus de su origen a su destino, pero lo multiplican por 4, claro, o por 3 o por 2. Entonces la realidad es que no son sino 120.000 ciudadanos que exclusivamente manejan el metro, y otros 120.000 los manejan en compañía, en las rutas alimentadoras. 120.000 que se mueven en lo que llamamos transporte integrado, que es con tiquete, que la gente compra, y hay 143 rutas alimentadoras que lo terminan de arrimar a su destino, que el metro no lo puede arrimar, y que si se ponen a esperar que les hagan un Metro Plus, pues se pueden demorar 14 años o 15 años. Ese es el proceso. Entonces son 120.000 muy ciudadanos que están tomando whisky sello azul, porque el metro pues sí es un servicio, el mejor servicio de Colombia en materia de transporte, aunque tiene pues ya una alta saturación, precisamente por ser tan bueno. La alta saturación lo vuelve que en lugar de tener los 5,5 pasajeros por metro cuadrado que se requiere en un país tropical, donde sudamos, donde puede haber abuso contra las damas y contra los niños que estén en el metro, manoseo de todo, lo ideal sería que fuera de 5,5 pasajeros por metro cuadrado, y se sabe que el metro está trabajando hasta más de 7 pasajeros por metro cuadrado. El metro cuadrado es como una mesita de cantina que llamábamos, y acomodar 7 personas ahí, uno le acomoda los pies, pero de ahí para arriba eso queda como un racimo muy complicado. Esa es una de las consecuencias de la masividad del transporte, ¿no? Y eso es lo que busca como el punto de equilibrio
la rentabilidad. Ahora, lo que pasa es que usted sí está tocando unos temas supremamente interesantes. Pero sí, es que esto no rindió. ¿Qué tal que hubiera venido todo el resto de la gente que caramba, ya se acabó. Sí. Doctor Iván Darío Restrepo Rojas, presidente de la Corporación de Transportadores de Antioquia, Cotransa, gracias por haber aceptado esta invitación. Finalmente, ¿irá a pasar alguna cosa con el POT, los transportadores, o pasará lo mismo que pasó hace 5 años? Nada. No, la verdad es que el manejo de prensa y el manejo de lo que llaman socialización de los programas de las administraciones municipales es muy complicado. Pues no estuvo el doctor Jesús Aníbal, pero en teoría dicen que es socializado, pero vimos en el recinto del Consejo que nos acompañó este periodista Rubén, que no habían en la barra sino 4 o 5 personas, de los cuales 4 o 5 eran transportadores, y no había casi representación pues de la ciudadanía en general. Eso que llaman socialización, que a veces lo ponen a firmar, pues no permite profundizar, y es un problema muy grande, porque es que el pueblo es para 14 años, y el pueblo que muestra físicamente cómo se moldea esta tierra sobre la que habitamos nosotros, que ustedes la han llamado que es una alcancía. Yo a veces digo que nos sentimos muy orgullosos del Valle de la Burra, pero más que un valle parece una cañada, porque es muy estrecha, claro, en su longitud. Entonces, como somos paisas y somos a veces chicaneritos, la verdad es que es más una cañadita que vuelve muy difícil la movilidad por la topografía, porque usted a los 5 minutos está ascendiendo por pendientes muy complicadas, que es muy diferente a Barranquilla, Bogotá, a Cali, a las otras 3 ciudades. Nosotros en movilidad, el esfuerzo que ha hecho el transporte en estos 50 años es muy grande. Iván, muy rápido, esto se acabó por eso, muy rápido. ¿Qué le espera al inversionista del sector transporte público colectivo en la ciudad? Y muy rápido, porque esto se nos fue. Pues yo pienso que si se reflexiona por parte de las autoridades, nosotros insistiremos en que no se acabe este modelo de democratización, que el propietario sea propietario de su vehículo, que le permite disponer de su patrimonio con facilidad, y que no sea un accionista. Nosotros le insistiríamos al Estado que no cambie ese modelo, que se trabaje con convenios empresariales, pero que verdaderamente sean convenios empresariales para juntarnos como empresas, para ordenarnos entre todos y para tenerle una respuesta mayor a los usuarios y a la que tenemos en estos momentos, que en muchas ocasiones no ha sido por responsabilidad del transporte, sino por responsabilidad de factores que no controlamos. Mañana hay cabildo abierto en el Teatro Pablo Tobón, a propósito del POT. Ojalá sí haya buena convocatoria y no solamente esté lleno eso de los asistentes de los concejales, porque eso es hablar más de los mismos con los mismos. Laura, no tenemos la hora. Los asistentes de los concejales, sino los contratistas de la alcaldía. Tenemos la hora. Señores, les agradecemos mucho. Le agradecemos al doctor Iván Darío Restrepo Rojas, a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Transportadores de Antioquia, Cotransa. A ustedes muy amables, le agradecemos al amigo John Graciano. Gracias a él llegamos a los receptores de los 1350. Un abrazo, chao. Todos los comentarios, buenos o malos, envíalos a puntodevista@puntodevista.rdb.com.